Muchas gracias, señora Presidente. Comenzamos la etapa de aprobación de la rendición de cuentas del Gobierno del Cambio, con esta peculiaridad de que, como bien lo señalaba el senador Olesker, estaremos trabajando sobre una rendición de cuentas de una gestión con las reglas de juego del gobierno anterior. Y en todo caso, hablando de lo que proyectamos y de lo que no ha sucedido. Es la primera rendición de cuentas de un gobierno de responsabilidad, de un gobierno de seriedad, de un gobierno tan responsable y tan serio como sensible. Sensible en los hechos, no en el discurso solamente. Que puede hoy y podrá mañana. Porque aportó hoy y trabajó para tener también con qué responder mañana. Este gobierno que condujo el barco a puerto seguro en la más cruel de las tempestades, sin instrumentos. No había recetas, hubo mesura. ¿Alguien conocía acaso la profundidad de la crisis? ¿Alguien conocía la duración de la crisis? Cuando se formuló el presupuesto nacional, ¿recuerdan que hablábamos si duraría 3 meses, 4 meses, el drama que sería? Nadie sabía cuál iba a ser la consecuencia que la crisis iba a tener sobre el nivel de actividad y el empleo, porque nadie sabía cuánto se iba a restringir la movilidad en este país y en el mundo, que vaya que el mundo incide también en esta performance. El gobierno puso certezas donde había incertidumbres, dio conducción al país, fijó rumbos claros, respetó las libertades, trabajó y dejó trabajar, no detuvo jamás al Uruguay, planteó un presupuesto responsable y lo cumplió. Planteó un déficit de 6.6% del PBI. Se verificó un 6.3%. Proyectó una disminución del déficit estructural del PBI de 0.2 puntos porcentuales. Bajó 0.3 puntos porcentuales respecto del PBI. El crecimiento del gasto fue de 0.6%, muy por debajo del 2.3% de crecimiento potencial definido como tope. Es cierto, pero acá hubo incremento del gasto. Es cierto que la performance del déficit se da porque hubo mejora en la recaudación. Acá tengo un artículo de técnicos, de calificados técnicos de la oposición, que dice que si comparamos los primeros 8 meses del año respecto a igual periodo de 2019 para aislar el efecto pandemia, vemos que la recaudación se expandió 1.5% en términos reales. Ahora, cuando analizamos estos datos, ¿cuál fue la recaudación que se expandió? El IMESI relacionado a la venta de automotores 0 kilómetro creció 54,9%.
una cuota aparte del IVA, el arancel externo y tasa consular relacionados a la importación. ¿Qué es lo que cayó? Cayeron todos los impuestos asociados a rentas personales. El IRPF, que grava el trabajo, puesto por el Frente Amplio, cayó en 7,6%. El IAS cayó en 0,1%. Los impuestos al consumo interno, la recaudación cayó en 1,4%. El IMESE a los combustibles, 9,8%. Acá cayó la imposición al trabajo y la imposición al consumo. Este gobierno le cobró a los más ricos y con eso financió lo que cayó la recaudación y lo que subió el gasto para beneficiar a los que más necesitaban. El tope de endeudamiento era de 3.500 millones de dólares. Con pandemia y todo, el endeudamiento creció en 3.113 millones de dólares. Esto es conducta. Estoy diciendo que el gobierno cumplió con todas las metas, la de resultado fiscal estructural, la de gasto y la de tope de endeudamiento. Todo esto sin que faltara nada para atender la pandemia. Hubo respiradores, hubo camas, hubo médicos. En el Uruguay no hubo que elegir qué vidas había que salvar. Aquí hubo un Ministerio de Salud que atendió, que se la jugó. Hubo tests como en ningún país del mundo. Hasta los que murieron de otra cosa, si habían pescado el COVID durante el tiempo de información, se computaron como fallecimientos por COVID. Se registraron todos. Cuando uno abre la registración en otros países del mundo, a veces encontramos regiones enteras con muerto cero por COVID. Encontramos países en los que la diferencia de fallecimientos durante la pandemia respecto de la cantidad de fallecimientos en etapas normales es de 3 y 4 veces más que lo habitual. Y eso se llama COVID, aunque no lo cuenten, se llama COVID. Uruguay, mientras tanto, hizo test y cuando se complicó la cosa, testeó más todavía. No escondimos nada. Es más, sobreregistramos. Y así mismo, no es para nada cierto lo que se estaba señalando en sala. Aquí tengo las gráficas de los muertos por millón de habitantes. Siempre estuvimos por debajo. En un momento tuvimos la mayor aceleración. Eso es verdad. Pero no se puede confundir la función con la derivada. Y en la acumulación, estamos lejos por debajo, pero lejos, lejos. Aquí hay que ver la integral de la función, no hay que ver los picos. Eso, tuvimos la mejor de las performances. En Uruguay hubo vacunas y hubo organización de la vacunación, vocación de funcionarios y preciosa organización. Uruguay empezó la vacunación masiva un mes después.
Nunca se detuvo. Llegó meses antes que cualquiera. En lo social, como bien lo señalaba la miembro informante, la senadora Ciaín, se incrementaron las transferencias en 56% en términos reales. Aumentó en un 40% la cantidad de personas que las recibieron. Antes de la elección decían que este gobierno venía a quitar las transferencias. Los hechos son la respuesta. 840.000 personas de modo directo, más de 1 millón indirectamente. Cuando en América Latina cayó la inversión extranjera directa en un 45%, en Uruguay aumentó 43%. Medidas fiscales, medidas de estímulo directo, fueron las que dieron este resultado. La oposición proponía dar por tierra con esta política, gravando las rentas con fuente en el extranjero. La inflación, señora Presidente, no se escapó de las manos. Se ubicó ligeramente por debajo del 9.5% estimado. El empleo cayó en el orden del 3,5%, lo previsto. No me quiero imaginar lo que hubiera sido si hubiera habido el confinamiento obligatorio que estaban pidiendo, mandarlos a todos a la casa, el que pidieron desde el Frente Amplio, desde el PIT-CNT, desde la FOSALVA, que es la sucursal adentro del Sindicato Médico del Uruguay. Señor Presidente, el empleo ya había caído entre el 14 y el 19, después del mayor auge de crecimiento económico heredado de la historia. Se perdieron 60.000 puestos de trabajo. Fue peor. En realidad se perdieron casi 100.000, 95.000, para ser más específicos. De los empleos, de los empleos de calidad, de los empleos de 40 horas o más. De esos, del empleo, se habían perdido 95.000. Lo sustituyeron por empleo precario, por empleo de menos horas, de remuneraciones más bajas, por cuentapropistas obligados. Es cierto, el salario real cayó 1.7%, 0.7% en el sector público, 0.7%, no lo que dijeron que iba a caer. No lo que anunciaban en los cálculos anteriores, 0.7%. Eso fue lo que cayó. En el medio de la catástrofe, 0.7%. En el sector privado cayó 2.3%, siempre. El sacrificio del que no tiene amparo estatal. Sector privado, el trabajador del sector privado, que fue el que más pagó la crisis. Ahora yo pregunto, ¿cómo le fue a esos 95.000 que habían perdido el empleo? ¿Qué beneficio real tuvieron? ¿Cuánto les creció el ingreso? ¿Por qué no nos dan esa respuesta? Producto Bruto Interno, señora Presidente, cayó 5.9%. La previsión era 3,5%, que si se la trae a las cifras, si se la actualiza por el cambio de base y por lo que es el rezago en las obras de construcción de UPM, esta diferencia se viene
a un tercio y quedamos en 0,8 puntos porcentuales. Cayeron de modo generalizado todos los sectores. Creció 1,8 la construcción, UPM mediante, y hubo un crecimiento en el segundo semestre. Tuvimos un crecimiento del sector agropecuario, buenas cosechas de los cultivos de invierno, mayor faena de ganado, crecimiento de la producción lechera, mejores precios, ayudó la demanda, ayudó a Argentina, que no exportó carne, ayudaron los precios. Lo que más ayudó, señora Presidente, fue que el agro no paró. El trabajo de la campaña no se detuvo. Igual no dio, porque el primer semestre tuvo el agro una caída fuerte, del orden del 6%, por la sequía especialmente. De lo que fue comercio, hoteles, restaurantes, bebidas, salud, educación, servicios inmobiliarios, más vale ni hablar. Energía, gas y agua, caída del 12,5%. Industria, caída del 5,6%. No sé dónde sacan esas otras cifras. Comercio, alojamiento, comida, caída del 9,1%. Actividades profesionales y arrendamiento, caída 10,6%. Salud, educación, actividades profesionales, caída del 7%. Desde la demanda, caída del consumo interno y de la demanda externa. Cayó el consumo privado y el público. La demanda externa cayó 16,2%. Las importaciones tuvieron más rigidez, cayeron 10,8%. Esto afectó indudablemente el balance comercial. Hubo caída en las exportaciones de bienes, como estamos diciendo, generalizada, y la de servicios se derrumbó, especialmente por el sector turístico, que tuvo su peor año de todos los tiempos y cayó un 53%. Lo social fue duro, sí señor, por supuesto. 100.000 personas se sumaron a los 308.000 pobres que ya tenía el país. 27.000 nuevos hogares a los 73.000 que se arrastraban después del mejor auge de historia, que se ve que no redistribuyó la riqueza también. Tuvimos aumento de la pobreza de 2 puntos porcentuales en el Uruguay, 2,1, contra los 3,2 puntos porcentuales en que aumentó la pobreza en la media de América Latina. Dice el Frente Amplio que Uruguay gastó de modo insuficiente. Bueno, los que gastaron suficiente quedaron peor. La pobreza en el Uruguay aumentó, donde hay menos cobertura de servicios, en el interior y en los más vulnerables de siempre, que son los chiquitos. Ahora, el Fondo Monetario Internacional, el antes tan denostado y ahora tan apreciado para las izquierdas, dice que el Uruguay gastó lo que debía gastar gracias a su sistema de cobertura permanente. Lo mismo que dijimos acá siempre. Ahora, como lo dice el fondo, seguramente lo empiecen a creer. Esta rendición presenta algunas proyecciones. Dice que va a haber un crecimiento del orden del 3,5%.
Ahora, el Fondo Monetario Internacional, vuestra palabra santa, de ahora, dice que será 3,4%. Elogia el manejo de la crisis y proyecta 3,4%. ¿Se acuerdan lo que le dijeron al economista Avención cuando manejó esa cifra en esta sala? El Fondo Monetario felicitó a Uruguay por la prudencia en la gestión macroeconómica de la crisis. Destacó la cobertura de vacunación completa anti-COVID de aproximadamente 77% de la población y anticipó señales de recuperación de la actividad y el empleo. El Fondo Monetario indica una inflación esperada del 7,2% para este año y del 5,8% para el año próximo. La del gobierno es 6,9% para el 21 y 5,8%, igualita, para el 22. Parece que este equipo le pega un poquito más a las proyecciones que los anteriores. PBI observado para el 2015. Crecimiento, 0,4%. Habían proyectado 2,5%. Y así le fueron errando sucesivamente hasta que en el último año batieron el récord de los récords. Habían presupuestado un crecimiento de 3%, la rendición de cuentas dio 0,2% de crecimiento. Le erraron por 15 veces. El IPC proyectado contra el observado. Habían presupuestado un 5% de crecimiento de los precios. Tuvieron casi el 9%. A pesar de que agrandaron el arco, de que inventaron lo de el rango, le erraron casi por el doble. Resultado fiscal global, presupuestaron un déficit del 2,5%. Tuvieron el doble casi de déficit fiscal. Este equipo creo que le pega bastante mejor a las proyecciones. Señor presidente, estamos frente a la más social de las rendiciones, la que tiene contenidos de impacto, la que tiene instrumentos para el Uruguay social del futuro. ¿Cuánto va a crecer el ingreso a partir de la inversión en universalización y mejora de la salud y de la educación en la edad de 0 a 3 años? ¿Cuánto se va a transformar la vida de los 200.000 uruguayos que viven en los asentamientos a partir del Fideicomiso de Integración Social y Urbana? ¿Cuánto va a mejorar la producción y la vida misma en las colonias del Instituto Nacional de Colonización, las becas de la universidad y la educación a distancia? La universidad en esta rendición agranda sus recursos para las becas de siempre. Pero también prevé un recurso para una siembra formidable de igualdades, aunque algunos no se den cuenta de que el territorio nacional es todo el mismo y la gente que vive en cualquiera de los lugares del territorio debe tener las mismas oportunidades. La Universidad de Rodrigo Arín, con cabeza abierta, organiza la educación a distancia, para que quede para siempre. Formidable democratización, infinita generación de valor. Ya no estará
la formación terciaria accesible solo a los que viven en la capital y a los que tienen el poder económico para arrimarse. Ahora queda abierta para todos. Me dirán, no es lo mismo, con los peros de siempre, por supuesto que me van a decir, no es lo mismo. Sí, pero es mucho mejor que no llegar, porque hay muchos jóvenes que ven frustradas sus expectativas de poder estudiar y de tener otra oportunidad en la vida porque no tienen con qué arrimarse a la capital. Ahora se van a arrimar al conocimiento. Con más sacrificio, es verdad, pero lo van a hacer. Y después de todo, no sé si es peor el Zoom o las clases masivas en los teatros o escuchar la clase del lado de afuera porque no hay capacidad en el salón. Así que, bienvenida a esta revolución de la educación. Con antenas, como se están poniendo en todos los vacíos donde no existían en el Uruguay. Gracias, senador Da Silva. Plataformas y organización de los docentes, que van a dar una clase presencial y otra a distancia, en lo que es una transformación profunda. La UTEC, que va a estar en todos los lugares donde no estaba. Con su espíritu práctico, pidió lo que necesitaba para estar y lo tiene. La plata para los soldados, los postergados de siempre. Un poquito más de salario para el que no tuvo aumento ni igual al crecimiento de la economía. Para ellos nunca hubo nada. El día que el país lo necesitó, estuvieron como siempre. Nadie puede cuestionar esta ayuda. El Plan Nacional de Residuos que está en esta rendición de cuentas. Mire que se ha hablado de la recolección, de la clasificación, de la disposición final. Bueno, ahora se va a hacer. Ahora hay un plan aprobado en esta rendición de cuentas y los recursos. Bueno, el drama que para muchos que ni conocen el paisaje de la campaña, los cementerios de autos, los de la policía, los de la aduana, que se empiezan a terminar. Damos un paso en la baja de los combustibles, con la eliminación del biocombustible en el gasoil. 1,03 pesos de rebaja por litro. Para muchos es poco, parece. Pero lo más importante, la estabilidad con que se han hecho estas cosas, sin desequilibrios. Poder continuar con el Uruguay del trabajo y con el Uruguay social. Aquí hubo prudencia y hubo inteligencia. Universalizar la educación de 0 a 3 años va a significar cambiar las condiciones de vida, el ingreso y el disfrute de la vida durante toda la existencia. En el crecimiento económico del Uruguay del futuro va a haber una cantidad que vamos a poder aislar y que es producto de esta medida, de esta inversión. Todos sabemos que el ingreso de los hogares, y más aún el valor generado, porque el ingreso ha sido distorsionado, porque las rentas del trabajo ahora tienen un fuerte IRPF y hay tanto impuesto al que trabaja en este país, tanta carga social. Pero la correlación entre valor agregado y la educación medida en años promedio de educación es casi unitaria. No es difícil hacer la estimación de en cuánto... Vamos a votar la prórroga de hora al orador por la afirmativa. 23 en 23. Prosiga, senador. Muchas gracias al Senado.
Señora Presidente, invertir en la primera infancia es cambiar la vida toda. La de estos jóvenes, de estos niños, y la de la sociedad toda. Lo más importante, hacerlo con las estructuras estatales existentes, con las estatales y las de la organización y las de la sociedad civil existentes, sin crear burocracia nueva, porque siempre que se hace un plan de este tipo lo que se inventa es la justificación para nueva burocracia. Esta es con cero burocracia nueva y una inversión formidable. La cuestión de los asentamientos. Lo primero, generar herramientas jurídicas para evitar la formación de nuevos asentamientos. Eso es lo primero. Ese es el primer paso de la solución. El diputado Diego Echevarría diseñó un procedimiento para dar las armas a los gobiernos departamentales para ejercer su función de policía territorial y de planificación urbana. Y trabajado con los técnicos que asisten a la bancada de senadores, se perfeccionó ese procedimiento. El asentamiento no ha sido solución. Ha traído consigo más problemas que soluciones, de ordenamiento territorial, sanitarios, de seguridad. La sociedad debe ofrecer otras soluciones. No es generosidad tolerar lo que daña. Eso es prescindencia que no es admisible. Esa tolerancia no es compromiso, es dejadez y es mala intención política. Este gobierno encara el tema. El anterior tuvo un solo mérito. Nunca hizo nada. Nada. Ni siquiera estudió el fenómeno. Fueron cómplices. Si hay asentamiento, esto tiene un culpable por aliento y por omisión. Por un lado, propusieron reglas de ordenamiento territorial estrictas. Las únicas viviendas que admitían eran las más caras. No se podía aprobar otras, porque había derechos. Lo que hicieron fue una verdadera promoción del relajo, señora Presidente, la mayor que conozca la historia. Convivieron y nunca arreglaron nada. No hubo un solo paso. Ahora se frena la creación de nuevos asentamientos y se empieza a solucionar el problema existente. El Fideicomiso de Integración Social y Urbana está creado y tiene recursos. Los que surgen de estos tributos de colonización, que van a volver a colonización. Acá lo que va a decir la historia, señora Presidente, es que en el mejor ciclo económico de la historia, el Frente Amplio nunca se acordó de los asentamientos. Y también va a decir otra cosa la historia. Va a decir que el Frente Amplio no votó los recursos para dar solución al tema de los asentamientos. Me hablarán de tecnicismos, no van a votar. No les importa el financiamiento, les importa cómo se contabiliza. Si puede ser, si como se puede transformar el fideicomiso de administración en fideicomiso financiero, que el gasto se compute al momento del egreso y no antes. Eso es lo que les importa. ¿Saben de quién aprendimos el modo de contabilizar? Del Frente Amplio. Acá tengo una lista de 55 fideicomisos financieros.
55. 11 créditos hipotecarios provenientes del Banco Hipotecario. 2 fideicomisos financieros de Fondo de Financiamiento al Transporte Colectivo Suburbano de Pasajeros. Fideicomiso financiero del Fondo de Deuda e Infraestructura en Uruguay 2. Fideicomiso financiero de OCE, Fideicomiso financiero Pampa, Fideicomiso financiero Arias, Fideicomiso financiero de recuperación de la cartera bancaria. Bueno, Intendencia de Montevideo, Fideicomiso financiero de todo financiamiento de transporte colectivo urbano de Montevideo, 1 al 4, 4 de esos. 2 de Fondo Capital, Montevideo, Agroalimentaria. No voy a seguir con la lista. Acá la inversión, ¿saben quién la va a pagar? El cambio de vida en esos 200.000 compatriotas que viven en los asentamientos. La transformación en las oportunidades, en el ingreso del 7% de nuestros compatriotas. También se atiende al Instituto de Colonización. Se asegura la plata para comprar las tierras. La misma que había al día en que se formuló la rendición. Ni un peso menos. Un recurso incluso más concreto. El anterior, que volverá, se aplica en oportunidad de la venta de tierras. Y yo no sé, y no creo, que se pueda llegar a vender tanta tierra como en el periodo del Frente Amplio. Se extranjerizó el 42% de la tierra de los uruguayos. Colonización tuvo plata para comprar miles de hectáreas para uruguayos porque se vendieron millones de hectáreas de uruguayos. Eso no fue generosidad, fue culpa. Muy bien, lavar los pecados. Con este recurso vamos a preservar el mecanismo de tener que ofrecer la tierra al Instituto de Colonización. Eso hace que la operación se registre por el valor real y se asegura la capacidad de compra de colonización. Inteligentemente lo observó el senador Raúl Valle en la discusión en comisión. Si el impuesto recauda o no recauda, colonización podrá comprar igual. Va a tener la plata igual. Claro, para comprar, bien. No para comprar cualquier cosa. No para las tierras inundables del Santa Lucía que denuncia el senador Da Silva o las otras que nos ha mostrado el senador Da Silva, las donde cayó el avión. Esas improductivas, pedregosas, inextrincables. No va a ser plata para sacarle los clavos a los amigos de la tierra que no pueden vender a otro. No, no, no. Plata para los colonos. Y además esto otro. La solución agrega un recurso para subsidiar créditos a tasa cero para los colonos. Tasa cero y directo a los colonos. 27 millones de dólares que van a apalancar, más de 100 millones de dólares si el crédito fuera a 4 años, y que si es de 5 o 6 meses, como en general son los necesarios, puede apalancar más de 1.000 millones de dólares de crédito a los colonos. Esto, si bien lo aprovechamos,
es lo que va a generar esa revolución productiva que tanto soñamos en las tierras de colonización. Va a ser esperanza para los colonos y no esa condena que siente el colono al otro día, que por no tener con qué no puede mover la tierra. La historia también va a decir que el Frente Amplio no votó la plata para los colonos. La historia va a decir, y va a decir fuerte, que el Frente Amplio no votó la plata para dar solución a los asentamientos y que no votó la plata para los colonos. Tecnicismos, los que quieran, que no les gusta, que les parece que no es la mejor solución desde el punto de vista presupuestal, que les hubiera gustado que el gobierno hubiera encarado para el otro lado. El gobierno es este y eligió este camino. Acá lo que importa es si van a acompañar o no los recursos para los colonos. Si van a acompañar o no los recursos para comprar las tierras. Si van a acompañar o no los recursos para la solución de los asentamientos. Lo demás es problema del gobierno. Y el gobierno es nuestro, porque la ciudadanía quiere que no sea más de ustedes. Esta ha sido la rendición de cuentas más linda de defender. La de esa revolución de los chiquitos, la de la solución de los asentamientos, la de la revolución productiva en las tierras de colonización, la de la universidad tecnológica en todos lados, la de la Universidad de la República, que no será solo de la capital, y a partir de 2021 será Universidad de la República. Muchas gracias, señor presidente.